Hola familia, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues hoy continuamos con nuestro curso de crecimiento y déjenme explicarle esto del curso del crecimiento. Son estudios bíblicos que hemos estado sacando, estudiando, viendo de aquí para allá. Yo sigo recordando todo esto, vuelvo a recordar lo que aprendí, pero hay cosas nuevas que estoy aprendiendo también del Señor. Y el tema que estamos tratando hoy se llama Conocer a Dios y además sobre su personalidad y entender cuánto se interesa por usted y por mí. Ese es el tema que estamos tratando. Y bueno, vamos a seguir compartiendo este curso que nos quedamos. Y quiero darle ahora, dice que Jesús tiene autoridad para juzgar al mundo. Sí, ya reconocimos ahí en ese versículo que dimos la vez pasada, donde Jesús es igual a Dios, ¿verdad? Y está muy interesante, que es 1 Corintios 15, versículo 47, que habla de la importancia de todo esto. Y aparte hoy tratamos precisamente eso, ¿no? De que Jesús es Dios. Entonces en Romanos 2.16, si me acompaña a Romanos 2.16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, dice aquí, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Si aquí hay algo muy interesante que quiero resaltar. No nos va a juzgar según nosotros, no nos va a juzgar según lo que piensa el mundo, no nos va a juzgar conforme a las reglas del mundo. No nos va a juzgar conforme a nuestros pensamientos o lo que nosotros creemos que así nos va a juzgar Dios. No, dice aquí conforme al Evangelio de Cristo. Y ese es otro boleto, porque conforme al Evangelio, pues Dios va a empezar a sacar su palabra y a cotejar nuestra vida y decir, a ver, y esto te dije, ¿por qué no lo hiciste? En fin, todo eso, ¿no? Y ahí es donde va a salir realmente, así vamos a ser juzgados por Jesucristo, dice la Biblia. Romanos 2.16. Bien, Segunda de Corintios. Si me acompaña Segunda de Corintios, está adelantito, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice la Escritura lo siguiente. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos, dice, ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras que estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sí, Jesucristo es el que nos va a juzgar. Y aquí dice, es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Todos. La misma Biblia nos enseña en Hebreos 9. Dice que después de muerto hay un juicio. Es decir, hay que entender esto. La gente, según las tradiciones de México y de muchos lados y otras doctrinas mafufas que dicen, pero después de muertos no andan las almas penando. Ay, es que me debe dinero y está viniendo porque se lo pague. Por favor. Sí, después de muerto hay juicio, según el Creador, el que hizo el cielo y la tierra y todo lo que en él existe. Y no hay más. Entonces, si vamos a compadecer delante de Él y nos va a juzgar conforme a su evangelio, no a tu intelecto, no a mi intelecto, sino conforme al evangelio, sí, a este libro que se llama la Biblia. Conforme a eso nos va a juzgar. Y estamos hablando que Jesús tiene autoridad y va a juzgar al mundo. Eso es lo que está diciendo este tema. Segunda de Timoteo. Vamos a Segunda de Timoteo, está adelantito también. Quiero leerle Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, dice, versículo 1. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Es decir, el Salmo 48 dice que después Dios continúa sus obras en nosotros después de la muerte. Es decir, no se acaba aquí. Somos eternos en Cristo.
Unos iremos al cielo y otros que no han obedecido, que no han querido saber nada de Dios, irán al infierno. Pero todos tienen un seguimiento después de la muerte. Porque aquí está diciendo, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos, a los que hayan quedado antes del arrebatamiento, dice, y a los muertos en su manifestación y en su reino. Cuando Cristo se manifieste, va a juzgar a vivos y a muertos. No hay más. Sí. Entonces tenemos que entender que Dios es el que juzga y Él es el que va a juzgar. Jesucristo es el que va a juzgar conforme a su evangelio, según Dios. Bien, por lo tanto, Cristo es supremo sobre la creación, incluyendo al mundo espiritual. Dios creó el mundo espiritual, Dios creó todo. Porque pensamos que el diablo se creó solo, pues no, lo creó Dios también, pero la historia nos revela ahí en Ezequiel que este ser espiritual quiso sentarse en los lugares igual a Dios. Como era tan bello, tan todo en sabiduría, su hermosura, y se enalteció tanto su corazón que quiso sentarse igual a Dios, pero Dios lo creó. Y por esa rebeldía en su corazón, Dios lo arrojó con la tercera parte de los ángeles a la tierra. Esa es la historia. Por eso hay los demonios. Entonces, pero Dios creó también todas las tinieblas. Dios creó todo eso. Él es Señor de todo. Por eso Él es el Señor de todo. Creador del cielo y de la tierra, de lo invisible y lo que no es visible también. Él es el creador. Bien. Entonces, dice, debemos nosotros creer en la deidad de Jesucristo, que Jesús es igual a Dios, al Padre. Si tenemos que entender, es un mismo, Él es Dios, Cristo en Dios es uno. Entonces ahí no puedo explicarle porque no entiendo cómo es eso, pero así es. Y si así dice la Escritura, tenemos que creer lo que dice la Escritura, aunque no entendamos y no podamos alcanzar con nuestro razonamiento cosas de la Biblia que no vamos a entender, posiblemente, ¿verdad? Bueno, ahora, de lo contrario, nuestra fe cristiana está muy mal dirigida y no tiene sentido. Si no reconocemos que Jesucristo es igual a Dios, nuestra doctrina está mal. Porque mire, hay gente que nomás el Padre, el Padre, el Padre, el Padre. Otro nomás Jesús, Jesús, Jesús. Y otro Espíritu Santo, Espíritu Santo. No, no es así. Tenemos que tener un balance espiritual en nuestra vida. La palabra y Dios. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada uno de ellos tiene su función. Entonces, pero es un solo Dios en tres personas. Estamos hablando ahorita nada más de Jesús y del Padre. Pero el Espíritu Santo también es una persona y son un solo Dios en tres personas. Entonces, pues yo tampoco entiendo mucho de eso, ¿verdad? Yo a veces siempre lo comparo con el huevo, ¿verdad? Cuando vamos a comprar blanquillos, pues no pedimos, oiga, deme un kilo de cascarón, deme un kilo de clara y deme un kilo de yema, sino pedimos el huevo completo, son tres en uno. Es un ejemplo medio sonso, pero para entender que es uno, ¿verdad? Dios es uno en tres personas. Bien, esta es la verdad fundamental del cristianismo. Tenemos que entender eso. Es fundamental en el cristianismo. Mire, la iglesia de los colosenses, aquí voy a darles un brevario cultural que estoy aprendiendo también. Había varias ideas erróneas acerca de Cristo que Pablo refutó directamente. Se las voy a ver. Dice, primero, los falsos maestros, como ahorita hay muchos falsos maestros y muchas falsas doctrinas, falsos maestros consideraban la materia, es decir, lo que es una materia, físicamente hablando, en la física, como mala. Por eso argumentaban, por eso argumentaban que Dios no había venido a la tierra como, como Dios, como un ser humano verdadero. Es decir, como la materia no es mala, entonces, o es mala, decían ellos, pues Dios no puede mandar a su hijo a chocarle en la tierra porque se materializó en Cristo. Entonces, como la materia era mala, entonces es imposible que pudiera haber mandado a su hijo. Esa es una falsa doctrina de los colosenses. Y luego dice lo siguiente, y Pablo declaró que Cristo es la imagen misma exacta de Dios.
Él mismo es Dios y aún así murió en la cruz como un ser humano. Entonces, los colosenses tenían esa mala idea o ese concepto muy científico según ellos, ¿verdad? Luego otro. Creían que Dios no había creado al mundo porque Él no hubiera creado lo malo. Bueno, esas son creencias de los colosenses de aquella época que se han estudiado y se ha visto que era lo que refutaban y por eso no creían en Dios. Pablo declara que Jesucristo, que también es Dios, en la carne es el creador del cielo y de la tierra. Ya lo vimos la semana pasada de que Dios creó los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, ¿verdad? Ese es algo muy interesante también que tenemos que aprender. Y luego decían que Cristo no era el único hijo de Dios. Fíjese nomás, es otra jalada que se agarraron los colosenses, sino que era de los muchos intermediarios entre Dios y la humanidad. Fíjese nada más. Esas eran las barbaridades que la gente muy culta razonaba en cuanto a Dios, ¿verdad? Y luego Pablo explicó esto de Cristo. Primero vamos a Hebreos capítulo 9. Vamos a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 15, dice lo siguiente. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, está hablando de Cristo, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es decir, Cristo es el único mediador. Hebreos 12, para que quede más claro si no lo entendió muy bien. Versículo 24. Mire lo que dice. Dice, a Jesús, fíjese, el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Es decir, solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo. Es el único, según la Escritura. Bien, y vamos a Primera de Timoteo otra vez. Aquí en Primera de Timoteo, versículo 2. En Primera de Timoteo, versículo 2, dice lo siguiente. Déjenme llegar a Primera de Timoteo. Ay, Dios mío. Capítulo 2, versículos 5 y 6. 2 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es decir, nadie puede interceder ante Dios más que Jesucristo. Para que más me entiendan. No hay santos ni santas. No hay nada de eso. Es decir, no hay ni siquiera la Virgen María. La Virgen María fue la madre de Jesús y está plasmada en la Biblia, está bien, pero ella no es una mediadora ni intercesora, con todo respeto. La Biblia nos enseña aquí que es un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Punto. Entonces tenemos que entender la sana doctrina. Tampoco hay santos que intercedan por nosotros, por los hombres. No, no hay eso. Solamente Jesús es el que puede interceder. ¿Por qué cree que Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida? Y luego dice, y nadie llega al Padre si no es a través de Jesús. ¿Qué nos enseñó el Padre nuestro Jesús? Dice que oráramos al Padre en su nombre. Él es el único. Por eso Jesús dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Ah? Y dice luego al final, y todo lo que pides al Padre en mi nombre no será hecho. No dice que pidamos a su mamá, ni que pidamos a Pedro, ni a apóstol Pablo, ni a nadie, ningún ser humano, sino que pidamos al Padre en el nombre de Jesús. Eso es lo que está diciendo. Entonces hay una serie de enseñanzas para no errar nuestras oraciones. Lo hago con todo respeto porque yo quiero que usted entienda la sana doctrina de Cristo en la Biblia. Que no se salga otra cosa, porque esto es lo que Jesús enseña en su palabra. Para eso son los cursos. A lo mejor no le gustó, pues bueno, perdóneme, lo respeto, pero así está la Biblia. Entonces yo hablo conforme a la Biblia, no lo que yo creo. Yo creo en lo que dice este libro,
que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres que se llama Jesucristo el justo. Bien, continuamos. Dice, lo vamos a ver a Dios como creador de todas las cosas. Ya vimos eso, pero lo voy a repetir otra vez. Vamos al Salmo 139. Son unos salmos bien padres que a veces nos gusta mucho leer. Vemos aquí la importancia la importancia que Dios tiene sobre usted y sobre mí. Es una parte, pero Él es creador de todo. Si me acompaña el versículo 13, y vamos a empezar aquí. Dice aquí, hablando de los seres humanos, dice, esa es la importancia que Dios tiene de usted y mí, para mí. Si Dios se interesa tanto en usted, Dios le importa tanto su vida, que lo plasmó aquí en el Salmo 139. El mismo David escribió esto, dice, porque tú, Dios, formaste mis entrañas, dice la Escritura. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Es decir, David está consciente de que Dios formó a David de las entrañas en el vientre de su madre. Eso David lo está declarando, lo dice, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado. Mire, yo no soy doctor ni nada por el estilo, pero yo me pongo a pensar cómo se gesta un bebé dentro del seno de una mamá. Es impresionante cómo se alimenta, cómo está sobre agua. Es decir, es increíble lo que siente aún ya cuando está en el vientre, tiene sentimientos. Es increíble, es algo maravilloso. La verdad es maravilloso la creación. Y luego dice, y mi alma lo sabe muy bien. Versículo 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Es decir, bien en lo oculto fui formado y entretejido entre lo más profundo de la tierra. Está hablando del seno de su mamá. Es lo que está hablando aquí David. Luego dice, fíjate, mi embrión vieron tus ojos. Es decir, cuando estábamos nosotros pequeñitos, apenas no sé cuántas semanas, ahora son semanas, no sé, meses, no sé, yo no sé de eso mucho. Pero ya estando ahí, ese embrioncito, Dios lo vio y te vio a ti y a mí en el seno de nuestra mamá. Dijo, a ver, ¿cómo vas esta chulada de maíz prieto, verdad? Y le echó un ojo. Y dijo, ah, mira qué lindo pelado. Y ahí va, ahí va, ahí va. O qué linda mujer, ¿verdad? Y ahí va. Ok. Entonces dice, y en tu libro, ah, entonces Dios está diciendo que está escribiendo nuestra vida. Eso es lo que yo estoy entendiendo, porque fíjate lo que dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Es decir, Dios tiene un registro de tu vida y de mi vida. No sé si ya se actualizó con computadores, pero lo más seguro es que sí. Entonces, en su libro están escritos nuestra vida y tu vida. Hay que entender eso bien. Lo bueno y lo malo ahí está, ¿verdad? Dice que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Wow. Si nuestro destino, nuestra vida está escrita con Dios. Él ya sabe todo nuestro destino, sabe todo lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer. Él ya lo sabe, porque está escrito. Y nosotros estamos caminando en obras que Dios quiere que tú y yo pisemos, porque Dios hizo obras para ti y para mí. No para meternos en la obra de otra persona, otro pastor, no, otra vida cristiana, no. Estamos hablando, Dios tiene ya obras que solamente tú y yo podemos pisar para alcanzar el propósito de Dios aquí en la tierra. Es lo que entiendo yo aquí. 17. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Es que dice Dios que en Isaías dice que Dios, sus pensamientos son para bien, no son para mal. Dios siempre está pensando bien para nosotros. Eso es lo que hay que entender aquí, porque el mismo David está diciendo cuán preciosos son, oh Dios, tus pensamientos y cuán grande es la suma de todos ellos. Dios siempre está pensando bien para nosotros. Ay, pastor, entonces porque me va mal. Bueno, a veces tomamos malas decisiones y pues ni modo, tenemos que asumir
las decisiones que nosotros tomamos y las consecuencias también, ¿verdad? Pero Dios siempre tiene pensamientos de bien, pero es el creador de todo. Él es el creador de todo. Esa es nuestra formación como seres humanos. Bien, mire, el mismo Dios describe su creación. Vamos a Génesis capítulo 1. Vamos a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, 26. Vamos a leer del 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, fíjese bien, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Versículo 28. Y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, Dios creó todo, al hombre y todo lo que hay en la tierra. Él lo creó. Esto es irrefutable. Sí, es irrefutable. No hay otra forma. Eso es como Dios nos enseña para que no andemos buscando tanto. Ahí anda la gente buscando, inventando cosas, que esto, que la atmósfera, que la tercera Andrómeda, que no sé qué para allá, y que, pues eso es lo que nosotros como seres humanos razonamos. Pero Dios es infinito, no lo podemos entender. Ni su grandeza, ni idea tenemos de su grandeza, empezando por mí. Ni idea. Pero yo creo lo que Él dice aquí en su palabra. Y por eso creo y por eso pues estoy teniendo temor y temblor cada que comparto, dando a entender que esto es lo que Dios quiere que tú y yo conozcamos de Él, su personalidad. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Creador del cielo y de la tierra? Bien. Luego fíjese, describe, luego en el Génesis 2, versículo al 7. Bueno, aquí nomás lo voy a decir, Dios creó al hombre, dice que, y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y dice que hizo dormir, bueno, creó a Adán y a Eva, pero primero creó al varón del polvo de la tierra y sopló aliento de vida. Y fue el primer el primer hombre llamado Adán, perdón. Y luego después dijo, pues yo quiero hacer a la mujer más exquisita que el hombre. Y entonces dice que le dio un sueño a Adán y de una costilla de Adán formó a la mujer, a su compañera llamada Eva. Fueron los primeros padres terrenales que Dios formó. Así es que la formó mucho mejor que nosotros los hombres, ¿verdad? Muchos más hermosas y más chidas, ¿verdad? Eso que ni qué. Entonces, así es como Dios formó al hombre. Y luego ya viene la multiplicación y muchas preguntas que usted va a hacer. ¿Y con quién se casó? ¿De dónde sacó esa familia? Pues mire, yo no sé nada de eso y un día se lo voy a preguntar cuando esté con él, nomás con que no me empujen y se lo voy a preguntar. Pero no se enfoque en eso, no pierda en detalles que no entendemos todavía, pero que un día va a ser como Job, nos va a explicar, mira, es esto y esto otro, y nos vamos a quedar callados como Job, ¿me entiende? Hay que creer lo que dice la Biblia por la fe, ¿verdad? Nos enfocamos en eso y perdemos el sacrificio de Jesús en la cruz. Perdemos lo más relevante del Evangelio, que es la muerte y resurrección de Jesucristo, por enfocarnos a ver, ¿y con quién se casó Abel? ¿Y con quién se casó fulano y tal? ¿Y con quién se casó? ¿Y dónde salió esa familia? Pues mira, aquí yo no entiendo mucho de eso, pero lo que yo creo es que hay una línea que Dios escogió para hablar de ella. Eso es un linaje que Dios escogió. Y es lo que yo creo. Pero bueno, ahí se la dejo para que usted le siga estudiando. Ok. Luego dice, bueno, origen del universo. La Biblia no aborda el tema de la evolución. Es decir, la Biblia no abarca el tema de la evolución, sino fíjese, más bien su cosmovisión. ¿Sabe qué quiere decir cosmovisión? Ya metiéndonos en términos así muy científicos. Dice, es la manera de ver al mundo y la forma de considerar este. Es como tú consideras el mundo. Eso se llama
cosmovisión. Entonces la Biblia no habla de evolución, sino de cosmovisión, de qué es lo que tú crees y qué es lo que tú sientes en cuanto a este tema de la creación. Y da por asentado que Dios lo creó, ¿verdad? Eso es lo que es la cosmovisión. Para que no diga, ay, qué palabrita te estás aventando, pastor. Bueno, ahora, el aspecto más importante de la ciencia y la Biblia no es el proceso de la creación, sino el origen de la creación. Ese es el problema entre la ciencia y la Biblia, ¿verdad? El mundo no es un producto de la casualidad ni de la posibilidad. Dios la creó. Hay que entender eso. Bueno, yo lo creo. Ahí se la dejo a usted. La Biblia no solo dice que Dios creó al mundo, sino también todo lo que es más importante aún. Nos dice quién es Dios, nos revela su personalidad, su carácter, su plan para la creación. Si todo eso es lo que Dios, no solamente la creación, sino todo lo que Dios tiene para nosotros, nuestro plan, el plan de Dios para nosotros, que es la salvación. ¿Y cómo hizo la salvación? Enviando a su Hijo Jesús, al único, para morir en la cruz por ti y por mí y redimirnos del pecado. Eso es exactamente todo el plan de Dios para nosotros. Además nos revela el deseo más profundo de Dios, relacionarse y tener comunión con la gente por medio de su visita histórica a este planeta en la persona de su Hijo Jesucristo. Es increíble. Yo, la verdad, me pongo a veces a reflexionar mucho en eso. Dios puede haber hecho muchas formas todo esto, pero Dios diseñó un plan perfecto para la creación. Y ya sabía Dios que desde todo su pueblo Israel le fallaba todo el tiempo, y nosotros igual. Pero Dios diseñó a pesar de eso y dijo, yo voy a ver quiénes son los que realmente creen en mí y me necesitan. Y Dios envió a su Hijo y envió a su Espíritu Santo ya en el Nuevo Testamento para poder tener una relación con la creación, con su creación. Ese es un padre. Ese es un padre. Dígame qué religión mafufa tiene esto. Ninguna. Solamente Jesucristo. Y la Biblia no es una religión, mis amados, es una relación de conocer a Cristo, de conocer al Padre a través de Jesucristo y conocer al Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, que le conozcamos y que estemos atentos a su voz. Eso es lo que Él quiere. Eso es algo padrísimo, que no cualquier religión, bueno, ninguna religión la tiene más que la Biblia. Nosotros no somos religión. Nosotros compartimos el Evangelio, que es una relación entre la creación y el Creador. Eso es lo que nosotros compartimos, ¿verdad? Bien. Ahora, usted hará una pregunta. ¿Cómo es que somos hechos a la imagen de Dios? Bueno, obviamente Dios no nos creó exactamente como Él. Dios no tiene un cuerpo físico, Dios es espíritu. En Juan 4, si me acompaña el libro de Juan 4, bueno, entonces yo estoy igualito a Jesús, ¿o qué? O al Padre, ¿no? Mira, Juan 4 nos enseña algunas cosas de cómo es Dios. En Juan 4:24, la Escritura nos enseña lo siguiente. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu. Entonces usted dirá, ¿pero cómo nos vamos a parecer a Jesús? Bueno, claro que no. Semejantes, dice, no dice igualitos o igual a Jesús, no. Semejantes. Dios no nos creó exactamente como Él. Dios no tiene un cuerpo físico porque Dios es espíritu. Y por eso su Espíritu Santo mora en nosotros. Eso es algo increíble. Esa es otra onda, que no estamos tocando ese tema, pero lo vamos a tocar más adelante. Ese es otro boleto. Pero Dios es espíritu, no se ve. Ok. Luego dice, en cambio, como reflejo de la gloria de Dios, somos un reflejo de la gloria de Dios. Mire lo que dice aquí, 1 Corintios 11. Quiero llevarle 1 Corintios 11. Aquí en 1 Corintios 11:7, la Escritura nos enseña lo siguiente. Pero el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del varón. Entonces llevamos su gloria a los hombres.
y la mujer es la gloria del varón. Qué importante el matrimonio, ¿verdad? Qué importante es la esposa. Pero aquí nos habla Dios de que llevamos su gloria. Entonces hay que entender este punto. Y luego dice, nunca llegaremos a ser totalmente iguales a Dios, porque Él es nuestro creador, pero sí tenemos la capacidad de reflejar su carácter en nuestro amor, paciencia, perdón, bondad, fidelidad, santidad. En eso sí podemos tratar de llevar una vida, tratando de llevar una vida como la Biblia nos enseña, porque vamos a ser juzgados conforme al Evangelio de Cristo. No se lo olvide. Bien. Ok, pues aquí le paramos, mis queridos amados en Cristo. Nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite. Que pase una excelente tarde y que Dios me los guarde mucho. Gracias.